Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lo que yo les voy a enseñar hoy, mis hermanos, realmente yo le digo a Susi, esta enseñanza es un clásico de esta iglesia, porque esta es una palabra que marcó mi vida, una palabra que quedó muy en mi corazón, y yo creo que yo voy a continuar predicando de esto mismo hasta que el Señor venga por nosotros. Entonces yo le voy a dar hoy una enseñanza que ha estado en mi corazón por muchos años, lo cual Dios estuvo enseñándomelo. Dios estuvo trabajando conmigo en esto, y por eso le digo que va a ser un clásico, porque esto lo he venido enseñando y voy a mantenerlo. Así que en un momento yo le digo cuando entremos a esa enseñanza. Mire pues, en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10 dice la escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, lo que tú has recibido, lo que Dios te ha dado, tu don, tu carisma, tu capacidad, tu talento, dice la Biblia que tú tienes que usar eso para servir a otros, dice. En el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, esto lo dejo como introducción a lo que quiero enseñarle. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros dones diferentes. Cada uno de nosotros tenemos algo que otro no tiene. Y al final nosotros llegamos a concluir que todos nos necesitamos porque somos un complemento. No hay alguien que lo tenga todo, pero sí habemos unos que tenemos algo que otros no lo tienen, y ellos tienen algo que nosotros necesitamos. El asunto es que nosotros entendamos que Dios nos da dones, carismas, talentos, para que juntos podamos ponerlo a servicio de su obra y bendecir a las personas. Si alguno habla, dice, hable conforme las palabras de Dios. Entonces, nuestra manera de predicar, yo predico conforme al don que Dios me ha dado. Yo he aprendido, yo no tengo que predicar como predica el otro hermano, yo no tengo que hacer lo mismo que hace el otro hermano. Yo tengo que ministrar lo que a mí Dios me ha dado y ser una persona original y no copia de otra. Tú tienes que ser una persona original, ser tú mismo. El problema es que a veces hay una identidad dañada y hay personas que quieren ser alguien más y no ser ellos mismos. Dios te creó a ti único. Dios te dio algo que otras personas no tienen, y en esta vida, para sentirte tú realizado con Dios y contigo mismo, es ser tú mismo. Tu don, ministralo. Lo que Dios te ha dado es para ti. Dios te hizo único, te hizo diferente a los 7 billones que hay. Y Dios en su multiforme gracia y sabiduría te dio algo que otros no tienen, y eso que tú tienes te hace diferente de alguien más. Sé tú mismo. Dile al que está a la par tuya: sé original, dígale. Entonces Dios nos dice: ministra lo que has recibido. Tú no eres nadie más. Así que todos somos un complemento. En la Biblia, cuando Juan el Bautista estaba predicando, algunos pensaron que él era el Cristo. Y le fueron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿Verdad? ¿Quién tú eres? Y Juan el Bautista decía: yo no soy él, decía Juan el Bautista.
Yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces Juan decía, yo no soy él, yo soy Juan el Bautista. Él tenía su identidad clara, él sabía quién él era y decía, yo soy una voz que clama en el desierto, arrepiéntanse. Y él ministraba de acuerdo a lo que Dios le había dado, su llamado, su propósito. Él cumplía, él no estaba siendo alguien más, él estaba siendo él mismo con su don y con su talento. Y yo he aprendido que Dios algo nos ha dado y no tenemos que ser copia de alguien más, porque Dios nos ha dado algo que nos hace diferentes, originales y especiales. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, con eso introduzco a lo que yo quiero ir. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y aquí es donde yo quiero dejarle esta verdad en su corazón. Algunos de ustedes probablemente se identifiquen con esta parábola. Esto lo dijo Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, dice el padre, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo, como dice, perdidamente. Tenía pisto, tenía herencia, ya me imagino, le sobraban los amigos, le caían mujeres por todos lados porque andaba pistudo. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué dice? Mire hasta dónde fue a terminar el príncipe, apacentando cerdos. Verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice la Biblia. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué dice? A regocijarse, dice. Esta es la parábola del hijo pródigo, aquel hijo que se fue a la vida del mundo a vivir perdidamente y luego es restaurado y regresa a la casa de su padre. Y su padre no lo recibe como a un jornalero, aún después de haberse portado mal, sino que lo recibe como un hijo y hay alegría y fiesta en la casa porque ese hijo hoy es recuperado. Yo quiero que usted entienda que esto es una enseñanza que nos habla de cómo Dios se alegra cuando nosotros, sus hijos, regresamos a sus caminos,
A veces nosotros nos alejamos de Dios, nos vamos a una vida del mundo, nos vamos a una vida alejada de Dios, del pecado, de la parranda y de todo lo que este mundo te puede ofrecer, cuando al final terminas con tu corazón vacío, con tu corazón destrozado y sin dinero y todo hecho pedazos. Ahí es cuando las personas vuelven en sí y dicen: pero ¿y qué estoy haciendo yo en esta vida? Si Dios me ama, Dios tiene un propósito. Me recuerdo cuando yo iba a la iglesia y buscaba los caminos de Dios, y nosotros regresamos a la iglesia y venimos arrepentidos y heridos por el mundo, pero acá Dios nos sana, acá Dios nos restaura, acá Dios nos bendice, nos pone un vestido nuevo, un anillo en nuestro dedo, ahí hace fiesta. Y la Biblia dice que hay gozo en los cielos, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando alguien regresa a la casa de su Padre. Dile al que está a la par tuya: hoy has regresado a la casa de tu Padre. Dígale. Quizás algo a la fuerza, pero vino. Lo bueno es que cuando vienen a la fuerza ya se van contentos. En el verso 25 vamos a terminar de leer esta historia bíblica. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, dice, verso 25. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Verso 27. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. Entonces dice, se enojó. Mire la actitud del hermano. Dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Verso 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, dice. Había gozo y alegría en el corazón del padre, porque su hijo, aún a pesar de la vida que tuvo un arrepentimiento, y el padre lo estaba recibiendo con amor y con los brazos abiertos, con calzado nuevo, con anillo y con un traje nuevo. Qué linda esta historia que nos enseña cómo se pone el corazón de Dios cuando hay alguien que se arrepiente y regresa a los caminos de su Padre. ¿Verdad que hay gozo y alegría en los cielos? Muchos me pueden entender de lo que estoy hablándoles, porque tuvimos una vida en el mundo, conocimos la vida de allá afuera. Y un día el amor de Dios llegó a nuestro corazón, nos cambió, nos transformó y ahora nos hizo volver a los caminos. Ahora ya no tenemos la vida de antes, sino que hoy predicamos el mensaje del evangelio, hoy compartimos el amor de Dios con nuestros amigos, porque nosotros fuimos un día ese hijo pródigo. Fuimos nosotros un día ese hijo desobediente que anduvo rondando de arriba para abajo hasta que se dio cuenta que esa vida no traía más que dolor y decidimos regresar al Señor. ¿Verdad que eso es lo que muchos de nosotros fuimos un día? Y por eso ahora le servimos, por eso ahora amamos a Dios, por eso ahora nosotros vivimos agradecidos con Él. Pero hay algo aquí que es lo que yo quiero dejarle a usted. Y es lo que quiero que quede en su corazón. Porque vemos nosotros cómo este
hijo pródigo dijo, voy a regresar a la casa de mi padre para que me haga como a uno de sus jornaleros. Él se había portado mal y dijo, aunque sea en la casa de mi padre comiendo pan, pero estoy mejor que sin él. Que me haga mi papá como a uno de sus jornaleros. Pero déjeme decirle que él no era un jornalero. Él había regresado y aunque se había portado mal, él no era un jornalero. Él era un hijo. Amén. Era un hijo. Y aprender eso le costó al otro hermano enojarse y también se dio cuenta él de que él tenía una posición más alta. Él dijo, voy a ir a comer pan, y el padre no tenía pan, el padre tenía un becerro que estaba engordando cuando su hijo regresara. Entonces, a muchos de nosotros comprender nuestra posición de hijos nos toma tiempo aprenderla. Dios trató conmigo enseñándome la posición de hijo. Yo no había entendido que realmente, aunque el mundo quizás nos trató mal, cuando regresamos a Dios no venimos como un jornalero que fue golpeado en el mundo. Somos recibidos con amor porque Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos que aprender que tú y yo no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. No importa cómo te haya tratado el mundo, no importa en qué barrio vives, no importa la casa que tengas, no importa la ropa que te pongas, eso no vale delante de Dios. Lo que vale es que si en tu corazón está Jesucristo y su sangre te ha lavado de todo pecado, tú eres hijo y no un jornalero. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Dios estuvo tratando conmigo esto mucho. En una ocasión yo había regresado de Escuintla, éramos novios con Susi y estaba yo en la etapa de la conquista. Tenía una mi moto, 800 centímetros cúbicos el motor, una motona. Yo digo que me ayudó la moto en algo. Entonces me fui para Escuintla, mis hermanos. Era tiempo de invierno y resulta que el día que yo me regresaba me llovió desde que salí de Escuintla, me llovió Escuintla. Si usted conoce la autopista hacia el puerto, me vine por la autopista, llegué a Palín y seguía lloviendo. Luego pasé a Matitlán, ¿es verdad? Pasé a Matitlán, seguía lloviendo, luego entré a la capital y por la Cuesta del Lobo, Villalobos, exacto, hay todo eso por ahí. Mire, me venía mojando en todo el camino hasta que me tupí y yo dije, voy a entrar a un restaurante y yo quería, y le voy a decir el nombre y no es publicidad, pues nunca lo había dicho. Dije, yo quiero llegar a un pollo campero y entrar al baño a echar el aire caliente y calentarme porque me había mojado todo, empapado. Y recuerdo que cuando llegué al estacionamiento, parqué mi moto, me quité el casco y ya se imagina, me vine mojando, mis hermanos. La única parte de mi cuerpo que yo traía seca era mi pelo porque traía casco. Pero cuando yo me iba a entrar al restaurante y vi mi reflejo en las puertas de la entrada y me vi todo mojado, empapado, todo hecho pedazos, empapado totalmente, yo reaccioné, yo dije, Dios mío, voy a entrar y todo el gentío me va a ver y yo todo hecho pedazos. Y en ese momento cuando yo reaccioné y no quería verme y quizás otros que se rieran, se burlaran de mí, en ese momento yo escuché al Espíritu Santo que me habló y me dijo, que no se te olvide que eres mi hijo, me dijo. En ese momento cambió la perspectiva de todo. Yo dije, es cierto, no importa cómo yo esté por fuera, pero dentro de mí yo sé quién es mi padre. Dios es mi papá y yo no valgo por lo que tengo encima o por lo que tengo, por lo que manejo. Yo valgo porque Él me perdonó, me limpió y ahora soy su hijo. Ya no soy uno del mundo, ahora soy su hijo. En ese momento, hermanos, yo me metí el casco en el brazo
me enderecé, abrí las puertas del restaurante y entré directo para el baño. Ahí estaba yo después en el baño agarrando calor. Pero comencé a tener experiencias como esas en donde Dios me decía, eres mi hijo, eres mi hijo. Yo le digo que esta prédica es un clásico porque esto es algo que Dios a mí me dio. Esto es algo mío, es algo que Dios me lo enseñó, de mi don, que Dios me lo ministró, me lo enseñó para que yo pueda enseñarlo a otros. Entonces, comenzó a cambiar mi perspectiva de muchas cosas y empecé a darme cuenta que nosotros no somos cualquier cosa, mis hermanos. Nosotros somos hijos de un Dios, del creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro Padre celestial. Y nosotros debemos de entender, hermanos, de que para los hijos no es el pan. Para los hijos es el becerro gordo. Amén. Yo no sé, cuando usted viene a la casa, ahora bien, yo le voy a decir, ¿trata a Dios muchas veces con sus hijos de muchas maneras? Sí, trata a Dios. Pero en mi caso, Dios empezó a enseñarme que no era un jornalero. Dios me decía, eres mi hijo. Y yo le puedo contar muchas historias de cosas que a mí me pasaron, que yo decía, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Y cada vez que me pasaban, Dios me recordaba, eres mi hijo. Dios estaba tratando conmigo de esa manera porque Dios estaba sanando mi autoestima. Dios estaba sanando mi corazón y Dios estaba enseñándome que yo era su hijo, que era valioso y que somos importantes para Él, no importa cómo la vida te haya tratado. El hijo pródigo dijo que me haga como un jornalero porque había llegado a tal punto de desear la comida de los cerdos. Pero cuando regresó a casa, él se dio cuenta que él no era un jornalero, él seguía siendo un hijo aunque se hubiera portado mal. Entonces Dios estuvo sanando mi corazón y enseñándome y enseñándome y enseñándome a tal punto que cuando oro no le pido al Señor el pan. ¿Sabe por qué? Porque el pan es para los jornaleros, pero para los hijos es el becerro gordo. Esto va a cambiar tu manera de orar. Esto va a cambiar tu manera de vivir. Esto va a cambiar tu manera de acercarte a Dios. Hay personas que cuando oran, hermanos, está bien, humíllese, está bien, pídale perdón, pero mire, hay personas que cuando oran, mire, ay Señor, mira, soy una cucaracha podrida, dicen. Y hay gente que cuando ora, esa es su actitud delante de Dios y ellos se menosprecian, se pisotean. Hermanos, si no. Mira, cuando Jesús resucitó a Lázaro, usted lo puede leer en la Biblia. Jesús va y se para frente a la tumba de Lázaro y dice la Biblia que Jesús alza sus ojos al cielo y dice, Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas, con sus ojos al cielo. Y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y salió el muerto. Jesús, como un hijo de Dios, Jesús el hijo de Dios, dice que cuando oró al Padre, levanta sus ojos al cielo y le dice, Padre, gracias porque siempre me escuchas. ¿Y cuántas personas muchas veces, será que Dios me escucha? Dice, ay, yo no sé, ore usted por mí porque Dios a usted sí lo escucha. ¿Sabe cuál es el problema? Es su falta de identidad. ¿Aló? Su falta de identidad como hijo. Tenemos que cambiar esa manera de vernos delante de la presencia de Dios. Es cierto que usted y yo pecamos, fallamos y cometemos errores, pero sabemos que la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así que cuando vayamos en la presencia de Dios, oremos como hijos, porque eso es lo que tú y yo somos. Y debemos nosotros aprender a acercarnos a nuestro Padre con esa actitud. El hijo pródigo vino,
humillando: Padre, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No, dijo el padre, si tú sos mi hijo y estabas perdido, ahora vivo. Tráiganle un vestido nuevo, pongan anillo en su dedo, pongan calzado nuevo en sus pies y hagamos fiesta. Y empezó la alegría porque el hijo había regresado a casa. Tenemos nosotros que renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú ores, ora como un hijo, no ores como un jornalero. Lo otro que nosotros vemos es la actitud del otro. El hermano era el religioso, la actitud del religioso y el pecador. El pecador vino arrepentido y el otro que estaba allá rápido le tuvo envidia. Padre, ¿cómo es eso? Siempre me he portado yo bien. Usted podrá decir, pero si yo siempre he venido a la iglesia, yo le he servido al Señor, yo no he conocido la vida de estos otros, y de repente estos vienen de la vida del mundo, de hacer de arriba para abajo y de toda la vida que tuvieron, famosos eran aquí en Jalapa, y ahora se arrepienten, Dios los perdona, Dios nos limpia, y ahora hasta predican, y yo hasta se te pasaron. Se te pasaron, y que no te vaya a pasar la del hijo pródigo, que de repente, bueno, y este padre, ¿por qué este así? ¿Por qué este allá? ¿Por qué también? Y porque allá, y yo siempre aquí, Señor, y mira lo que me pasa, y mira que el otro. Cuidado con esas actitudes religiosas. Aló. Usted es un hijo, mi hermano, y Dios le ama grandemente. Y tenemos nosotros que entender que esa es nuestra mayor posición. Más que apóstol, profeta, hoy en día casi que arcángel, hasta arcángeles creo yo que hay por ahí. Más que cualquier otra posición o cualquier otro ministerio, el lugar más privilegiado que nosotros tenemos, Él es el ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan: a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron porque le crucificaron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia, los cuales no han sido engendrados por de voluntad de carne o de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida. Si tú tienes al Hijo, a Jesús en tu corazón, entonces Él te constituye a ti también como un hijo de Dios. Eso es lo que tú y yo somos. Somos hijos de Dios. Pero a veces nosotros miramos las actitudes de otros. Por supuesto, Dios sabe cómo trata con todos sus hijos, pero eso no significa que no seamos. Somos sus hijos. Y a veces, hermanos, está la actitud del religioso, el que está ahí, y Padre, yo siempre te he servido. Y mire, y le dice: nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, le dice. ¿Y qué le dice el padre? Le dice: hijo, todas las cosas son tuyas, le dice. ¿Sabe por qué nunca había recibido él un cabrito para comérselo con sus amigos? Porque nunca lo había pedido. Por eso es que la Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal, dice la Biblia, para gastar en vuestros deleites. Y a veces oramos, pero no sabemos cómo orar. Queremos pedirle al Padre, pero no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que si alguno pide de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos todas las cosas que le hayamos pedido, dice la palabra. Entonces hay que alinearnos. Dile al que está a la par tuya: tienes que alinearte, dile. Mis hermanos, Dios nos hace ese llamado. Y yo pido que hoy su entendimiento se abra, usted pueda ser renovado y usted pueda salir de este lugar comprendiendo que usted es especial, que usted es amado por Dios, hermanos, aún a pesar de las cosas que le puedan pasar o dificultades que usted pueda atravesar en esta vida. No deje de pensar que usted es amado por Dios y que usted es una persona especial para Él. Y Dios te ha llamado su hijo. Dios te ha llamado su hijo.
Entonces, tenemos que aprenderle a pedir al Señor. Por eso le digo que esto cambia nuestra manera de orar, cambia nuestra perspectiva de vernos, cambia nuestra manera de vivir. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Hagamos a un lado el pensamiento religioso, hagamos a un lado esas ideas que otros nos quieren dar. Vayamos a la palabra de Dios y veamos lo que Dios hace con sus hijos. Te corona de favor y de misericordia, dice la Biblia. Entonces aprendamos a pedir. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, se le aparece una mujer que tenía una hija, dice que estaba atormentada por un demonio. Pero esta mujer no era judía. Esta mujer había venido de las afueras. Por eso es que Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer se inclina y le dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se asombra de la fe de esta mujer. Jesús le estaba enseñando una distinción. Jesús le estaba diciendo, mira, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú no eres judía. Y Jesús vino con un mensaje para los judíos, pero a morir por todos, por toda la humanidad. En ese momento específico Jesús venía con un mensaje para los judíos. Y Jesús le estaba diciendo, mujer, tú no eres judía, esto no te pertenece, este es el pan, estaba simbolizándole el milagro que tú necesitas, esa sanidad, esa liberación en tu hija, es el pan de los hijos. Y Dios para nosotros, sus hijos, en un sentido espiritual, tiene un pan, tiene un regalo para nosotros. Y ella le dijo, sí, está bien, tal vez yo no soy judía, pero hasta los perros, si tú dices que yo soy un perro porque no soy de los que tienen pacto, comen de las migajas. ¿O no es así la actitud de los perrillos? ¿Cuántos tienen algún perrito en casa? Cuando uno está comiendo un pedazo de pollo, ahí están velando el hueso. Pero tú y yo, nosotros no somos ningún perrillo. Ahora que tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna. Y hay muchos judíos que viera cómo se la creen. Yo un día saludé a un judío, me dejó con la mano así. Estaba en una tienda en Nueva York y fuimos a comprar esa cámara que está ahí en VIH en Nueva York, la fuimos a comprar. Y yo me le acerqué al judío y le pregunté, porque era una tienda de judíos, mire que no sé qué, está bien, me respondió y todo, está bien, muchas gracias. Y me miró la mano así. Y ahí le hago yo como le hacemos aquí. En serio, me dejó con la mano extendida. Y ellos, usted mira con ellos y ellos dicen, somos el pueblo de Dios escogido, somos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, y tenemos la promesa de Dios. Y es cierto, pero ahora en Cristo Jesús entramos a una nueva etapa, ¿verdad? Y a través de Cristo Jesús nosotros sabemos que el Padre amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, si tú crees en Jesús, hermano, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Y hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios. Y esa es la posición que debe a ti definirte en esta vida. Tú eres un hijo de Dios y no hay mayor posición en esta tierra que ser eso, su hijo. Y para los hijos no es el pan, para los hijos es el becerro gordo. Así que diga conmigo, yo soy un hijo de Dios y me merezco el becerro gordo. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración.
Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.